¿Se han fijado que hay muchas personas que quedaron con algún tipo de secuela de orden emocional o mental después de haber vivido todo este periodo de la pandemia? Bueno, les cuento esto porque estuve reflexionando bastante sobre este tema últimamente y es debido a que he tenido varios pacientes de distintas edades, inclusive, que hasta el día de hoy, que ya han pasado varios años, todavía no han podido superar las consecuencias de haber vivido este periodo traumático que nos tocó vivir a toda la humanidad. Y bueno, si lo pienso es bastante lógico porque el tema de la pandemia fue una situación bastante fuerte que nos tocó vivir, más que nada por las alarmas que se encendieron, ¿sí?, desde antes que esto se esparciera por todo el mundo. Si ustedes recuerdan, todo comenzó con ciertas amenazas, cierto estado de alerta, donde la mayoría de la población entró en pánico y este pánico les hizo tomar muchas medidas y muchas acciones desproporcionadas en algunos casos, ¿sí? Como por ejemplo cuando los supermercados comenzaron a llenarse de personas para ir a buscar abastecimiento, porque caímos en un estado de incertidumbre donde nadie sabía cuánto iba a durar esto, qué tan agresivo iba a ser este fenómeno y por tanto el miedo, ¿sí?, sucumbió a la población en general. Bueno, este fenómeno duró varios meses y esto obviamente que tuvo muchas consecuencias en la población, que muchas personas ya lo han superado, pero queda este pequeño grupo que todavía hasta el día de hoy no han logrado salir adelante, no han logrado volver a hacer una vida normal y eso es tremendamente preocupante. De todas formas, hay un grupo mayor donde quizás no les ha golpeado tan fuertemente lo que nos tocó vivir, pero quedan ciertas secuelas pequeñas producto de esta pandemia, que la pandemia incluye varios factores, como las restricciones que fueron algunas totalmente desmedidas, como por ejemplo el estrés que esto suscitó, sobre todo por algunos temas de trabajo, estrés familiares por tener que estar todos encerrados en la misma casa, por ejemplo, traumas de sentir la muerte tan cerca o de algún familiar que también falleció en este camino. Y sobre todo el tema de las noticias, ¿cierto?, que se encargó de alertar y de hacer crecer este pánico en la población. Lo que yo veo, por lo menos en mi consulta de flores de Bach, es que hay alrededor de 5 ramas donde estas personas han elegido de manera inconsciente, obviamente, ¿cierto?, caer, ¿sí?, o sucumbir ante la emoción. Una de las primeras ramas es el estrés, ¿sí? Hasta el día de hoy tenemos personas que desde la época de la pandemia comenzaron a generar este estrés y hoy en día ya se ha vuelto crónico. La segunda condición que yo he visto es la ansiedad. Eso es lo más común, que yo diría el 99% de los pacientes lo tiene, y me ha sorprendido mucho, especialmente los adolescentes que les tocó vivir este periodo de pandemia encerrados en su casa con las clases en el computador a través de estas plataformas de videollamada, y que hoy en día han desarrollado este tipo de ansiedad más bien social, ¿sí?, que les cuesta bastante relacionarse con sus pares y bueno, todo esto se generó producto del encierro. Otra condición que veo bastante es hay personas que se han aislado de manera voluntaria hoy en día, a pesar de que ya no tenemos restricciones, de que se puede andar de manera más libre por las calles y por el país, aún así han optado por quedarse encerrados en sus casas y esto obviamente que acarrea muchos otros problemas, ¿sí?, que no solamente son problemas de tipo psicológico y emocional, sino que también físicos.
El cuarto fenómeno que yo he visto en los pacientes es este tipo de obsesión por la limpieza, obsesión por el miedo al contagio. ¿Sí? Hay personas que quedaron con este tipo de problema y hoy en día, hasta hoy, ¿sí? Siguen usando estos productos desinfectantes en su casa, en sus manos, hasta el día de hoy tocan cualquier cosa a cualquier persona y después sienten la necesidad de ir a limpiarse, sienten la necesidad de cambiarse la ropa antes de entrar a su casa, sienten la necesidad de no salir a ningún lugar o que nadie los visite por el miedo, este terror, pánico al contagio. Y bueno, y hay un grupo también que ha caído víctima de la depresión. Entonces, estas 5 ramas que yo he visto, y que hay más, pero estas son las más comunes que por lo menos he podido evidenciar en la consulta. Si uno lo analiza bien, de manera detallada y profunda, va a darse cuenta que la base de todas estas emociones y la base, digamos, que acarrea todas estas consecuencias es nada más ni nada menos que el miedo. Eso es, ¿sí? Solamente uno tiene que desmenuzar un poco lo que está viviendo la persona y vamos a llegar al trasfondo de esto. Nos vamos a dar cuenta que es el miedo la base de todos estos problemas. Y bueno, todo esto, lo bueno que tiene es que se puede trabajar. Se puede trabajar en consulta, se puede trabajar con las flores de Bach y esta es la invitación que yo les hago, que no se queden pensando que no tiene solución. Las flores de Bach les van a ayudar a superar este miedo y por consecuencia vamos a aliviar todos los problemas de estrés, de ansiedad, de traumas y todo lo que conlleve, ¿sí? Esta situación que nos tocó vivir. Yo sé que hay personas que hoy en día no tienen consecuencias después de haber vivido esta pandemia, lo cual es bastante bueno. O sea, hay un grupo de personas que son más resilientes, que también tienen estas herramientas de afrontamiento, ¿cierto? Pero hay que entender que hay personas que no tienen estas herramientas y que realmente la situación fue muy difícil y muy grave para ellos. A pesar de que uno ya se sienta salvo, a pesar que uno sienta que no hay amenaza, ¿sí? Hay que entender que hay personas que no tienen esta capacidad para sanarse y por tanto es necesario buscar ayuda. Bueno, por lo pronto lo que podemos hacer para ayudarnos a sentirnos mejor de esta situación, una de ellas es buscar alguna herramienta de meditación que nos ayude a relajar nuestro sistema nervioso. En Internet, lo bueno de esta tecnología es que tenemos muchas de estas ayudas de forma gratuita, que podemos buscar algún tipo de meditación guiada, podemos buscar mindfulness, por ejemplo, que está muy de moda hoy en día y que tiene mucho apoyo científico, ¿sí? En cuanto a respaldos, ¿no? de que ha sido bastante probada. Y lo bueno es que está en abundancia en las redes, lo podemos buscar, lo vamos a encontrar y solamente tenemos que tener la voluntad de probarlo en nosotras y nosotros mismos y hacerlo todos los días. Hay que hacer un hábito de estas herramientas de salud que nos ayudan de manera neurológica, ¿sí? a sanarnos. Y bueno, yo sé que muchas veces uno puede decir, esta solución, tienes que buscar esto otro, pero no está la voluntad. Y es por eso que voy a recalcar que es muy necesario hacer algún tipo de terapia. ¿Sí? Bueno, desde el punto de las flores de Bach, tenemos flores para trabajar con la voluntad también. ¿Okay? Esta voluntad para sanarse, esta voluntad para llevar a cabo estas actividades que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Así es que les voy a dejar este mensaje que siento que se puede alargar mucho más. Tenemos mucho más que hablar sobre este tema. Tal vez más adelante podríamos hacer una clase en YouTube como las que tengo ahí en mi canal,
Y podríamos ahondar mucho más en este tema, que es hasta el día de hoy, ¿cierto? Es atingente y que podemos buscar otras soluciones, otro tipo de soluciones para este problema y para poder ayudar a las demás personas también. Bien, todo esto que yo les cuento, no solamente me estoy afirmando en mi conocimiento empírico, ¿sí?, con la terapia floral, sino que también estuve haciendo algunas investigaciones y me di cuenta que se han hecho estudios respecto a las consecuencias o las secuelas psicológicas de haber vivido la pandemia. Y estos estudios son bien interesantes y tiene mucho que ver también con lo que les comenté, ¿no? Con las personas que quedaron con estas secuelas de estrés, de ansiedad, de depresión, etcétera. Así que está todo en la web, lo pueden buscar, ¿sí?, si es que les interesa el tema. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones.